Omega X lamentablemente sigue en el foco de la atención por batallas judiciales con anuncios y denuncias graves por parte de las agencias involucradas. Sé que ya muchos están un poco mareados en el caso porque hay tantos detalles y, bueno, muchos genichingos me han pedido un resumen con lo último. Aquí vamos. Empecemos con las novedades. IPQ, la nueva agencia de Omega X, anunció en un comunicado que la Junta de Arbitraje Comercial de Corea dictaminó que hay razones de fondo para determinar una rescisión del contrato exclusivo de manera definitiva, que hay bases para creer que hubo violencia, abuso sexual, amenaza por parte de la ex CEO de Spire Entertainment, la anterior agencia de Omega X, que los reclamos por los daños ocasionados a los miembros por todos esos actos están en plena investigación policial. Entre otras cosas, también hablan de un monto grande de dinero, casi $4 millones, que habrían sido entregados como devolución hacia Spire por otra sociedad que provisoriamente había estado a cargo de Omega X. Pero Spire lo está negando y entonces van a demandar a que se le devuelva por difamación. Algo que Spire acusa y IPQ niega y califica de difamación es el concepto de tempering. O sea, que IPQ se habría acercado a Omega X antes de que se disuelva el contrato con Spire y que de hecho habría influido en la ruptura con Spire. IPQ lo niega. También IPQ hace alusión a un youtuber que consideran estuvo esparciendo rumores falsos y que la junta arbitral les dio la razón. Hola, yo soy Ginny, ¿cómo están? Te quiero dar la bienvenida a esto, que es Ginny Channel. Te invito a suscribirte aquí haciendo clic en el botón. Ante esto, Spire no se quedó callado y también emitió un comunicado como respuesta. Dijo que IPQ realizó un anuncio parcial porque el caso se estaría llevando a cabo en dos instancias. Una en sede arbitral, que es lo que se informó hoy, y otra en sede judicial, y que involucraría a solo algunos miembros, no a todos, que las acusaciones de tempering se están investigando y que la razón de disolución del contrato habría sido por pérdida de confianza mutua y que las otras acusaciones debían ser confirmadas en una resolución judicial. El tema del dinero afirman que IPQ se está extralimitando porque no fue parte de toda esa transacción, por lo que los acusa de difamación. Bueno, la verdad, Genichingos, este tire y afloje está en su máxima tensión. Hay demasiados detalles a esta altura, pero aclaro solo algunas cuestiones técnicas que yo podría inferir de las notas periodísticas. Y la verdad que acá me está ayudando bastante mis conocimientos como abogada. Repasemos. A fines de 2022 se produjo la primera denuncia y Omega X realizó inclusive conferencia de prensa y anunció públicamente que había soportado años de maltrato y acoso. Y allí empezó una batalla mediática y legal. Omega X ganó en una medida cautelar en la justicia, que es algo provisorio para suspender el contrato exclusivo. Y allí de alguna manera quedaron libres los chicos, pero prosiguieron las acciones legales según los anuncios de hoy, tanto en foro arbitral como judicial. Una pequeña aclaración, el arbitraje es un espacio extrajudicial, pero si las partes se adhieren, su decisión debe ser acatada. Y al parecer lo que se anunció hoy es que la junta arbitral decidió que definitivamente el contrato exclusivo tiene que disolverse. Ahora, siguen pendientes las graves denuncias por violencia y aquí las agencias difieren. IPQ dice que los árbitros consideraron que hubo violencia, pero Spire está diciendo que aún se está investigando. Omega X y IPQ acusan a la ex CEO de Spire por maltrato, acoso y amenaza. Bueno, si quieren refrescar sobre todo ese acontecimiento y las denuncias, pueden hacer clic ahí. Por su parte, la ex CEO y Spire niegan todo eso y más bien acusan a IPQ de tempering, o sea, que influenciaron a los chicos, en otras palabras, como que les llenaron la cabeza para romper con Spire. Y otra cosa muy grave que pasó hace unos días. El esposo de la ex CEO de Spire había convocado a una conferencia de prensa con su abogado y mostró unas imágenes. Según ellos, sería uno de los miembros de Omega X que le estaría tocando partes íntimas a la ex CEO, que tiene más de 50 años, acusando al artista de haberla acosado sexualmente. Esto fue un shock, ya que en realidad los artistas habían denunciado que ella los presionaba a satisfacerla. Bueno, ante esta tremenda denuncia, la parte de Omega X negó esta acusación,
y dijo que en realidad el artista fue obligado a hacerlo. Y así están las cosas a grandes rasgos. Ya hace como 1 año y medio que los chicos están sumergidos en estas batallas. Esperemos que la justicia resuelva correctamente para que, en definitiva, hablemos del K-pop, las cosas que nos gustan, que es su arte y su música. Gracias por estar ahí. Cuídate, que eres súper valioso, valiosa. Te quiero. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.